Buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches con todos. Esperemos a que se sigan conectando. Esperemos unos 2 minutitos. Hasta eso cuento. ¿Cómo les ha ido con los deberes? Tal vez alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro? Buenas noches con todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartirles la clase del día de hoy. Lice, disculpe que le moleste. Pasa que aquí a las 8 va la luz y de pronto me desconecto. Es por el motivo de la luz que ya se fue. Porfa. Ya, listo. Tengo pendiente eso, ¿no? No hay ningún problema. Gracias mejor por avisarme. A ver, voy a buscar la clase del día de hoy, ¿no? Que tengo un montón de PowerPoint y todos se me mezclan ya. Ya, aquí está. Ya les comparto. Ya, listo. ¿Se logra ver? Sí, licenciada, buenas noches. Sí, Bueno, licenciada, buenas noches. gracias, gracias. Muy amables. A ver, listo. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre la formación ahora de óxidos no metálicos. Recuerden que en las clases anteriores hemos venido hablando de la formación en cambio de mis óxidos metálicos. Recuerden, les mencionaba que había óxidos metálicos de valencia fija y óxidos metálicos de valencia variable, ¿no? Yo tenía mis óxidos metálicos a través de la formación de qué? A través de la formación de un metal y de un oxígeno. A través de esto yo tenía 3 nomenclaturas. Tenía la nomenclatura tradicional, tenía la nomenclatura sistemática y tenía la nomenclatura stock, ¿no? Dicho esto, formábamos nuestros compuestos. Les decía que siempre nosotros al momento de nombrar teníamos dos formas diferentes de nombrar. Para nombrar a elementos que tenían número de valencia variable, era muy diferente a nombrar elementos o compuestos que tenían números de valencia fija. Se diferenciaban en que yo cuando tenía números de valencia fija, yo colocaba óxido D. Siempre colocaba en todos óxido D. Y cuando yo tengo en el caso de la valencia variable, yo ya no coloco óxido D, sino yo coloco los prefijos, en este caso que es cuando se utilicen la valencia variable. Los prefijos eran oso para la valencia mayor, perdón, menor, y co para la valencia mayor, ¿no? Eso hablé la anterior clase, ¿no? Bueno, en este caso no tenía luz y les dejé grabada, ¿no? Si revisaron la clase anterior
revisamos sobre los óxidos metálicos de valencia variable. Y como les menciono, en estos es diferente las nomenclaturas al momento de nombrar, porque yo utilizo mis prefijos, ¿no? En este caso utilizo oso para mi valencia menor y co para mi valencia mayor. Esto en cuanto a mis óxidos metálicos de valencia variable. También les compartí ¿cómo se llama? Les compartí un archivo en el que estaban todas las valencias de todos mis elementos, ¿no? Si vieron ese archivo también, ese archivo, en ese estaban todas mis valencias, todas las valencias de los elementos que yo voy a necesitar que ustedes se aprendan, ¿no? Ya que al momento de la prueba no van a tener esta tablita. Y entonces deben resolver ya con sus conocimientos, en este caso, los ejercicios, ¿sí, no? Y bueno, seguimos, ¿no? Ahora, bueno, hemos hecho un recorderis de cómo se nombran, ¿no? Recuerden que en los de valencia fija yo sí coloco óxido D, pero en cambio cuando tengo yo óxidos metálicos de valencia variable, yo ya solo coloco óxido y le aumento el oso. Ya no coloco mi palabra D, sino que aumento mis prefijos. En este caso tengo yo solo dos valencias, entonces utilizo yo solo mi prefijo oso y mi prefijo ico, ¿no? Miren, oso, recuerden, oso siempre para la valencia menor y recuerden, ico en cambio para la valencia mayor, ¿no? Ya, miren, aquí tengo mi valencia menor. Entonces sería que óxido cuproso. Oso. Recuerden, oso para mi valencia menor. ¿Cuál es mi valencia menor? Mi valencia más uno. Y aquí yo tengo en cambio en el cobre, perdón, mi valencia más dos. Entonces mi valencia más dos vendría a ser mi valencia variable, pero mayor. Por ende, como es mayor, utilizo yo ¿qué? El ICO. Utilizo ICO para mi valencia mayor. Ahora sí, nos vamos con la clase del día de hoy y vamos a hablar ahora sobre la formación de óxidos no metálicos. Recuerden, ¿no? Habíamos hablado de qué? De la formación de óxidos metálicos. Hoy vamos a hablar de óxidos no metálicos, de la formación de óxidos no metálicos. Estos óxidos no metálicos se forman a través de un no metal y de un oxígeno. Miren, de un no metal, perdón, y de un oxígeno. ¿Se forman qué? Se forman mis óxidos no metálicos. Esto es súper importante, ¿no? Necesito que se aprendan la formación en este caso porque eso les va a ayudar a reconocer y así a poder nombrar a través de mis tres nomenclaturas de manera más fácil mis compuestos, ya que al momento de la prueba que vendrá este siguiente mes, yo voy a colocar mezclados, ¿no? Voy a colocar mezclado mi óxido metálico, mi óxido no metálico, mi peróxido, mi hidruro, que estos elementos en este caso vamos a seguir estudiando y yo voy a colocar todos mezclados. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Para diferenciar, ustedes tienen que aprenderse cómo se forman estos compuestos. Entonces, miren. Los óxidos no metálicos me dice que se forman a través de un no metal más el oxígeno. Entonces, listo. En mi tablita que yo les di a conocer, que en este caso déjenme compartirles para que sepan de qué tablita les estoy hablando, si es que andan tal vez un poco perdidos. Miren, esta es mi tablita que yo les publiqué en este caso en el archivo de PowerPoint, ¿no? Estaban primero las diapositivas y después viene esta tablita, ¿no? Y miren, aquí yo ya tengo mis elementos químicos con sus valencias. Y estas son las valencias que yo necesito aprenderme. Y obviamente necesito diferenciar cuáles son los no metales y cuáles son los metales, ya que a través de diferenciar cuáles son los no metales y cuáles son los metales, yo puedo reconocer qué elemento formo. Recuerden que mis óxidos metálicos se forman a través de metales de valencia fija
y a través de metales de valencia variable, ¿no? Listo, esto hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Pero bueno, repito, recuerden que decíamos que los metales de valencia fija son cuando tienen solo un número de oxidación, ¿no? Miren, en este caso, más uno, que es solo un número de oxidación, vendría a ser que la valencia fija, ¿no? Y aquí están mis metales de valencia variable, que ya tienen más de una valencia. Miren, aquí tengo yo valencia más uno y valencia más dos. Estos vendrían a ser ¿qué? Metales de valencia variable. Entonces, listo. Yo reconozco, ¿no? Digo, a ver, el cobre es un metal de valencia variable y está formado con el oxígeno. Entonces, listo, yo reconozco y digo, es un óxido metálico. En cambio, si por ejemplo yo tengo el cloro, yo reconozco y digo, ah, no, el cloro es un no metal y este cloro está unido a un oxígeno. Entonces, listo, yo reconozco que el cloro es un no metal y más el oxígeno, yo digo que es mi compuesto, en este caso, un óxido no metálico. ¿Ven? Por eso les digo que es muy importante aprenderse la formación de cada uno de mis compuestos, ¿no? Recuerden. Yo diferencio a través de qué? A través de metales y no metales y si está unido a un hidrógeno, si está unido a un oxígeno, diferencio a través de eso para yo poder nombrar a mi compuesto. Dicho esto, vamos ahora a mi presentación. Pero antes de eso, miren, todos mis no metales tienen valencia fija o valencia variable. ¿Quién me dice? Tal vez alguien por ahí que quiera ayudarme con esta pregunta. Que quiera ayudarme a responder, ¿no? Esta pregunta. Les digo, mis no metales, todos son de valencia fija o de valencia variable. Mis no metales, en este caso, todos son de valencia variable. Recuerden que les decía que la valencia variable es cuando tiene más de una valencia, ¿no? Miren, tiene 1, 3, 5 y 7, mi flúor, cloro, bromo, yodo, astato y ciano. El oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro tienen en cambio 2, 4 y 6. Entonces, todos tienen valencia variable. Dicho esto, vamos ahora a nombrar, a formar compuestos, en este caso, no metálicos. Recuerden, ¿no? Mis compuestos no metálicos se forman a través de un no metal más un oxígeno. Mis compuestos o también llamados óxidos metálicos, se forman a través de un metal más un oxígeno, ¿no? Que esos son los estudiados anteriormente. Hoy vamos a ver que mis óxidos no metálicos. Los no metálicos son a través de ¿qué? De la formación de un no metal más un oxígeno. Listo. He repetido esto mucho porque es muy importante que me entiendan, ¿no? Ya. Ahora, dicho esto, vamos ahora sí a la formación de mis compuestos o de mis óxidos no metálicos. Vamos a trabajar, como les dije, con el cloro. El cloro tenía valencia 1, tenía valencia 3. Espérense que todos parecen iguales. A ver, tenía valencia 1, tenía valencia 3, tenía valencia 5 y tenía valencia 7, ¿no? Miren. Todos mis óxidos no metálicos en este caso son de valencia variable. Al momento de ser de valencia variable, yo utilizo ¿qué? Utilizo siempre mis prefijos para nombrar. Listo. Voy entonces a la formación. En este caso, mi cloro tiene
¿Valencia qué? Empezamos con mi valencia más uno, ¿no? Entonces mi cloro tiene valencia más uno. Se forma a través de qué? Con la suma de el oxígeno. Recuerden que decíamos que el oxígeno siempre va a tener carga negativa -2. ¿Cómo yo hacía para formar mi compuesto? Para formar mi compuesto yo siempre hacía el intercambio de valencias. Recuerden, ¿no? Esto ya hemos visto. El cloro en este caso pasa a tener la valencia del oxígeno, que es 2. Y el oxígeno pasa a tener la valencia del cloro, que en este caso es 1. Recuerden que este 1 está sobreentendido, ¿no? No se coloca el 1. El 1 está sobreentendido que está ahí. Listo. Nunca de los nunca se pone el 1, ¿no? Listo. He obtenido la formación de mi compuesto. He formado mi compuesto. Una vez que he formado mi compuesto, voy a nombrarlo. ¿Y cómo nombro a este? Recuerden que en la clase anterior de los óxidos metálicos yo decía que siempre debemos colocar la palabra óxido, ¿no? Para nombrar en este caso mi compuesto metálico. Ahora, en mis óxidos no metálicos, yo ya no voy a colocar la palabra óxido en mi nomenclatura tradicional. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que ya estoy formando otro compuesto, ¿no? Entonces a este compuesto se lo llama anhídrido. Siempre voy a colocar mi palabra anhídrido ahora en el caso de la formación de óxidos no metálicos. Listo. Anhídrido que, como ya tengo ahora y sé que es de valencia variable, yo necesito colocar ahora mis prefijos. Y listo, voy a mi tablita y digo, y el cloro tiene valencia +1, entonces yo voy a mi tablita y veo cuál necesito. Necesito el hipooso. El hipooso. Necesito nombrar con mi hipooso. Entonces digo, listo. Anhídrido, siempre coloco la palabra anhídrido para formar óxidos no metálicos, para nombrar óxidos no metálicos. Y digo, hipo. Aquí me dice que coloque el nombre de mi no metal, que en este caso es el cloro. Y me dice después que utilice qué prefijo, el oso. Entonces, utilizo mi prefijo oso. Y miren, ya tengo nombrado. Aquí tengo mi hipo, aquí tengo mi no metal y aquí tengo mi oso. ¿Ven? Miren, aquí está. Aquí tengo mi hipo, mi no metal y mi oso, que es exactamente como me dice que yo debo nombrar. En este caso, cuando yo tenga la valencia +1 en mi no metal. Miren, hipo, mi nombre de mi no metal que es cloro y le agrego la palabra oso que tengo yo aquí, ¿no? Entonces sería en mi nomenclatura tradicional anhídrido hipocloros. Miren, anhídrido hipocloros. ¿Está entendido esta partecita? Les repito, cuéntenme, ¿está entendido cómo yo nombrar a mis óxidos no metálicos? ¿Está entendido la nomenclatura tradicional? ¿Están por ahí? Miguel, Caterine, Diego, Vicente, Jaime, Evelyn. ¿Sí están conectados o solo dejaron su celo ahí? Sí, estoy aquí, Miss. Ya, gracias, Katy. Tal vez sabes, perdón, tal vez entendiste o te repito. La verdad que muy poco, Miss. Yo soy bien mala para el tema de las fórmulas, mi. ¿Para qué le voy a mentir? Ya listo, no hay problema. Yo repito, yo repito. El punto es que me entiendan, ¿no? Listo. Repito cómo nosotros podemos nombrar. Y también voy a repetir cómo formar mi compuesto, ¿no? A ver, no hay ningún problema. Vamos a repetir, ¿no? A ver, decíamos que vamos a trabajar en este caso con el cloro.
Mi cloro tiene de valencia 1, 3, 5 y 7. En este caso vamos a trabajar con la 1, con la valencia 1. Entonces, en este caso el cloro, yo coloco mi valencia con la que voy a trabajar, que sería con la valencia menor en este caso, que es más 1, más 1. Listo. Me dice que mi óxido no metálico se forma a través de la suma de un no metal que acabo de colocar, más un oxígeno. Entonces, ¿me falta qué? Me falta colocar un oxígeno para así formar un óxido no metálico. Entonces, recuerden que la valencia del óxido siempre mencionaba que es ¿qué? Siempre mencionaba que es -2. Siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre en todos mis compuestos la valencia es -2, a excepción de los peróxidos, que esos ya veremos más adelante. Pero por el momento, en estos óxidos no metálicos siempre va a valer -2, ¿no? Listo. Para yo formar mi compuesto, necesito intercambiar las valencias. Miren, la del oxígeno pasa al cloro y se coloca aquí, ¿no? La del cloro, en cambio, pasa a mi oxígeno y se coloca aquí. Entonces, digo, el cloro pasa, en este caso, la valencia del oxígeno, que es 2. Coloco mi oxígeno y pasa la valencia del cloro, que es 1. Miren. Pero les mencionaba que está sobreentendido que aquí es el 1, ¿no? Y listo. He formado mi compuesto. ¿Cómo yo formo mi compuesto? Intercambiando las valencias. Miren, la del oxígeno baja al cloro. Y aquí tengo, miren, aquí está mi cloro con la valencia del oxígeno. Miren, baja, ¿no? Recuerden que decía, la valencia del oxígeno baja al cloro. Y aquí está colocado ya mi 2. Y la valencia, en cambio, del cloro baja mi oxígeno, que yo ya tengo aquí que el +1, ¿no? Recuerden que al momento de formar mi compuesto yo ya no coloco los signos, solo coloco los numeritos, ya no los signos. Y miren, ya tengo yo que tengo formado mi compuesto. Listo, ahora me voy a cómo yo debo nombrar mi compuesto. Miren, en mi nomenclatura tradicional, ahora en mis óxidos no metálicos, les mencionaba que siempre, siempre, siempre debemos colocar mi palabra anhídrido, ¿no? Siempre coloco mi palabra anhídrido. Después de esto, coloco ahora el nombre, pero utilizando mis prefijos. ¿Por qué utilizo yo mis prefijos? Porque tengo ya elementos de valencia variable. Y por eso utilizo yo ¿qué? Utilizo mi cuadrito. De mi cuadrito que utilizo para nombrar mis elementos de valencia variable. Entonces digo anhídrido en este caso, hipo, que me dice que debo iniciar con ese, ¿no? Miren, aquí tengo yo. Voy a nombrar con mi valencia +1, que en este caso es la primera y me dice que debo yo nombrar con hipo, colocar mi no metal, el nombre, entonces coloco yo a mi cloro, el nombre del metal y coloco la palabra oso, seguido de la palabra oso. Entonces, listo. Miren, aquí tengo yo hipo, que ya es como me pide nombrar. Me dice que el nombre agregando el prefijo hipo, de ahí coloco el nombre del no metal y finalmente coloco la palabra oso. Y miren, ya he nombrado en este caso mi anhídrido hipocloroso. Hipo, el nombre del no metal y agrego oso. Miren, anhídrido hipocloroso. En la sistemática, en cambio, decía que, ¿cómo nombraba en la nomenclatura sistemática? Lo hacía de derecha a izquierda, ¿no? Lo hacía de derecha a izquierda. Decíamos que cuando teníamos uno, el prefijo era mono. Miren, mono. Tengo ya ahora mi óxido, entonces sería monóxido de
tengo mi número, perdón, 2, entonces el prefijo numérico de 2 es di, ¿no? Y de ahí nombro a mi metal, mi no metal, perdón, que en este caso sería el cloro. Listo. Tengo yo que mono, debido a que solo tengo uno, entonces por eso escribo monóxido. Aquí tengo el 2, escribo el prefijo numérico que sería di. Y perdón, mi cloro, que sería en este caso anhídrido, perdón, monóxido de dicloro, ¿no? Monóxido de dicloro. Y ahora en el stock, recuerden que les decía que nosotros debemos nombrar con el número de valencia de mi metal, pero colocábamos en números romanos el número de la valencia, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué cosa? ¿Qué escribíamos primero? Escribíamos la palabra óxido de cloro en este caso porque es el elemento con el que estamos trabajando con el cloro. Entonces por eso colocaba y decía óxido de cloro. Aquí recuerden que entre paréntesis yo coloco el número de valencia de mi no metal. El cloro, ahorita estoy trabajando yo con cuánto, con +1. Entonces solo coloco el 1 en números romanos y así yo nombro a través de mi nomenclatura esto. Y listo. He nombrado mi compuesto, ¿no? Y ahora nos vamos a nombrar con la siguiente valencia. En este caso, ¿cuál es? Es mi valencia 3. Vamos ahora a nombrar, a formar mi elemento cloro con valencia +3 sumada el oxígeno con valencia 2 -2 y listo. Nos vamos a la formación. ¿Cómo formábamos el compuesto? A través del intercambio de valencias. Recuerden que el -2 pasaba al cloro, ¿no? Entonces, el cloro pasa el 2. Sería, De ahí, el oxígeno, pasaría con 3. sí, muy bien. El oxígeno pasaría con 3. Exacto. El oxígeno pasaría con 3, que se coloca aquí, ¿no? Muy bien. Listo. Hice mi intercambio de valencias y ya formé mi compuesto. Ahora me voy a nombrar mi compuesto. Recuerden que en los óxidos no metálicos siempre coloco que solo en la tradicional coloco mi nombre anhídrido. Solo en mi nomenclatura tradicional, recuerden, ¿no? En mi nomenclatura tradicional, en los óxidos no metálicos, coloco mi palabra anhídrido. Listo. Ahora voy a nombrar, miro mi tablita y digo, yo voy a nombrar a mi valencia +3. Y mi valencia +3 me dice que yo debo utilizar mi prefijo oso. Entonces, dice, debo colocar mi no metal, el nombre de mi no metal más el prefijo oso. Listo, entonces en el anhídrido yo coloco mi nombre, que en este caso es el cloro, y agrego el oso. Entonces, quedaría como anhídrido cloroso. Miren, recuerden que estoy utilizando la valencia +3 y en mi tablita de prefijos me dice que debo escribir, cuando yo tengo valencia +3, me dice que debo escribir mi no metal más el oso. Miren, entonces listo. Aquí tengo yo escrito mi no metal más el oso. Ahora nos vamos a nombrar en este caso con la nomenclatura sistemática. ¿Qué decíamos de la sistemática? Que va de derecha a izquierda la numeración, ¿no? A ver, vamos entonces. Si decimos, tengo yo 3 en este caso. El prefijo numérico para 3 es tri, ¿no? Tri. Tri. Tengo yo mi oxígeno, que en este caso se lo nombra como óxido. Después tengo yo ¿qué? Tengo yo 2.
El prefijo numérico de 2 es di. Y coloco después que mi cloro, ¿no? Entonces sería de dicloro. Cloro. Trióxido de dicloro. Listo. Nos vamos ahora a nombrar con la nomenclatura stock. En el stock, yo les mencionaba que se debe colocar el número de valencia de mi no metal en números romanos. ¿Cuál? Alguien que me diga, ¿cuál es el número de valencia que yo estoy utilizando en este caso? ¿Qué número de valencia estoy utilizando? Estoy utilizando la valencia 3, ¿no? Miren, estoy utilizando la valencia 3. Entonces yo coloco óxido de cloro y coloco la valencia en números romanos, 1, 2 y 3. Listo. Tengo yo lista mi nomenclatura stock. Recuerden que la nomenclatura stock que decíamos que hacía, se colocaba el número de valencia de mi no metal. Y listo. He colocado el número de valencia de no metal a través de que, después de poner óxido, en este caso del elemento que yo estoy utilizando, que es el cloro. Óxido de cloro, la valencia 3. Miren, en cambio aquí yo estoy utilizando ¿qué valencia? Aquí en cambio estoy utilizando la valencia 1. Por eso coloco óxido de cloro 1, porque solo estoy utilizando la valencia 1. Listo. Ahora vamos a formar nos falta con la 5 y con la 7, ¿no? Que en este caso las 5 y las 7 vendrían a ser las valencias mayores. Miren, las 5, las 7. Las 5 y las 7 vendrían a ser mis valencias mayores, ¿no? Recuerden que decíamos que utilizábamos 2O para valencias menores y utilizábamos ICO para las valencias mayores, ¿no? Y tiene absolutamente toda la razón, porque 1 y 3, en este caso, son mis valencias menores, ¿no? Y 5 y 7 son mis valencias mayores. Entonces, listo, recuerden, uso para la valencia menor y para las valencias mayores. Ya, nos vamos ahora a formar mi compuesto con la valencia 5. El cloro, vamos ahora, como digo, a formarla con la valencia 5. Esperen que eso parece una S. Dice que, ya ver, cloro más 5. Dios mío, no puedo con el mouse. 5. Ya, ahí está mejor. Bueno, ya. Cloro con la valencia más 5. Y el oxígeno que siempre tenía ¿cuánto? ¿Cuánto tenía mi oxígeno? Siempre tenía -2, ¿no? Listo. Intercambio valencias para formar ¿qué? Para formar mi compuesto. Y vendría a ser cloro, 2, oxígeno, ¿qué? 5, ¿no? Listo. He formado mi óxido no metálico. He formado mi compuesto. Una vez formado mi compuesto, voy a nombrar. Y digo, anhídrido como siempre, coloco la palabra anhídrido. Coloco mi palabra anhídrido y digo, estoy yo trabajando con mi valencia 5. Entonces reviso mi tablita y digo, el 5 mi valencia allá. Yo voy a utilizar este prefijo. En este caso me dice que solo escriba el no metal y que escriba ico. Cuando yo tengo valencia 5. Entonces voy y digo, anhídrido, escribo mi no metal, que es en este caso el cloro, y yo coloco mi prefijo ico. Mire, coloco yo mi prefijo ico, ¿no? Entonces en este caso se nombraría como anhídrido clórico. Clórico. Miren, he nombrado ya a mi elemento a través de mi nomenclatura tradicional
Obviamente ayudada de mis prefijos, que es mucho más fácil, ¿no? Me dice que yo estoy ahorita utilizando la valencia 5, entonces voy a mi tablita y digo, la valencia 5 me dice que yo solo debo poner el nombre de metal más ICO. Listo, eso hice, ¿no? Escribí el nombre de metal más el ICO. Siempre anteponiendo la palabra ¿qué? La palabra anhídrido. Ahora voy a mi nomenclatura sistemática y nombro. Recuerden que siempre es de derecha a izquierda, ¿no? Empiezo con el 5. En este caso el 5, mi prefijo es penta, ¿no? Penta, óxido obviamente porque sigue el óxido. Después sigue el 2 que es mi prefijo di. Y de ahí sigue mi cloro. Listo. Pentaóxido de dicloro, ¿no? Y en la nomenclatura stock, ¿qué decíamos de la nomenclatura stock? Que va el número de valencia del cloro en números romanos. ¿Cuál es mi número de valencia? ¿Alguien que me diga? 5 es mi número de valencia del cloro en este caso, ¿no? Mire, 5. Y ahora nos vamos y finalizamos con mi valencia mayor, que en este caso es la más 7, ¿no? Cloro más 7 más oxígeno menos 2. Formo, al momento de formar, intercambio valencias. Y digo, cloro 2, oxígeno 7. Listo. Nombro entonces, en mi tradicional que decía que siempre coloco, siempre antepongo la palabra anhídrido. Y ahora voy a mi tablita y digo, estoy utilizando en este caso mi número de valencia 7. Entonces, ¿qué necesito yo utilizar? Necesito utilizar el prefijo per, escribir mi nominal y de ahí escribir ico. Entonces, eso coloco aquí, que escribo mi palabra per, el nombre de el nombre del metal que estoy utilizando y con el prefijo ico, ¿no? Entonces, llegaría a nombrar como anhídrido perclórico. Miren, anhídrido perclórico. Recuerden, estoy trabajando con la valencia 7. Voy a mi tablita, mi valencia 7 me dice que debo poner el prefijo per, debo escribir mi no metal y debo escribir mi prefijo eco. Listo, anhídrido perclórico. Vamos con la nomenclatura sistemática. En mi nomenclatura sistemática, repito, nombramos a través de derecha a izquierda, con prefijos numéricos. ¿Cómo se le dice en este caso al 7? En prefijos numéricos. Al 7 se le dice hepta, ¿no? Hepta. En este caso sería heptaóxido, ¿no? Heptaóxido de, voy ahora que heptaóxido porque tengo mi oxígeno, tengo el 2, entonces sería de di, y mi compuesto es el cloro, y entonces sería pentaóxido de dicloro. Listo, ahora nos vamos con mi nomenclatura stock. ¿Qué valencia tiene mi cloro? ¿Alguien que me diga? Y recuerden, no siempre escribimos óxido de cloro, ay, de claro pongo, de cloro, escribo entre paréntesis mi valencia, que vendría a ser 7. 7 porque 7 es con el que estoy trabajando, ¿no? Entonces colocamos 5, 6, ahí.